tardes a todos. Bueno, es un placer estar aquí acompañando hoy a Agustín Conchilla Márquez y ver que un libro siempre sigue despertando interés a pesar del calor, el público asiste y eso pues me alegra mucho. El nacimiento de un libro es siempre para un escritor un motivo de alegría, un motivo de emoción, y con el autor nos congratulamos todos los amantes de la literatura. Para la sociedad siempre es importante la aparición de un nuevo libro, pero lo es mucho más en una sociedad de vértigo y convulsa como la actual. Lo es más en un momento en el que todos vivimos pendientes de la subida de la prima de riesgo, de la subida de los impuestos y de los recortes de los sueldos y de los derechos de los trabajadores, como si estos fueran los culpables de una situación generada por el despilfarro y la malversación de muchos políticos y banqueros. En un momento de desaliento, solo enmascarado por el triunfo de España en la Eurocopa de fútbol, en un momento de indignación porque los verdaderos responsables de la crisis quieren endosarle al pueblo la responsabilidad de lo sucedido, en un momento así, el nacimiento de un libro es un motivo de mucha más alegría. Porque los libros son siempre una pausa reconfortante y no debemos olvidar que los libros nos hacen libres. La exigencia como escritor conlleva siempre la autocensura, pero como lectores no deberíamos aplicar censuras. No vetemos libros por su temática o su contenido moral o porque lo escribió este o aquel autor. Leamos sin remilgos ni prejuicios. Cuando leemos un libro escrito por otra persona, buscamos lo que reconocemos como nuestro, hacemos propia su voz, incorporamos sus fantasías a las nuestras, porque leer es una forma de conocimiento y de participar en el mundo que nos rodea. Hace unos años, si no recuerdo mal, en un homenaje a Miguel Hernández, tuve el honor y el privilegio de recitar un poema de Agustín Conchilla. Creo recordar que era un soneto. Y Agustín me dijo que era la primera vez que se recitaba un poema suyo en público. Quiero agradecerle a mi amigo Agustín que hoy, en un momento tan importante para él, como lo es sin duda la presentación en sociedad de su novela Infancia Maldita, nuevamente me conceda el honor de decir unas palabras junto al novelista Miguel Ángel Pérez Oca y al gerente de la editorial Club Universitario, José Antonio López Vizcaíno. Yo me congratulo con el nacimiento de este libro, pero el hecho que su autor sea un amigo al que conozco desde hace años me produce una alegría mucho más grande. Agustín no vive del oficio de escritor y todos sabemos lo difícil que resulta ponerse a escribir cuando se llega a casa después de jornadas agotadoras para traer el sustento a la familia. Por eso lo felicito, en primer lugar, por esa férrea voluntad y por su amor a la escritura. Y finalmente lo felicito por su trabajo, que por las razones expuestas anteriormente tiene muchísimo mérito. El resultado final de ese trabajo, el libro que nos ocupa, es una novela de estilo sencillo, tanto en el lenguaje como en la técnica narrativa. Pero es una novela entretenida y de fácil lectura, en la que aparece reflejado el mundo de la infancia durante la posguerra española. Contada desde una voz narrativa en primera persona, yo la ubicaría dentro de un género de narrativa que podríamos denominar de realismo social. Sin embargo, y a pesar de ello, considero que Agustín no busca una denuncia del oprimido o del necesitado, busca en todo caso vías de reflexión intimista y para ello se vale de lo que quiere contar sin contarlo. Porque creo conocer el pensamiento social y político de Agustín, he podido disfrutar captando su mensaje subliminal, advirtiendo entre líneas lo que él escondió en la tinta invisible. Su realismo no es militante, aunque de un modo a veces simbólico, nos muestra la destrucción generalizada que supone la guerra para la sociedad, para las familias, y cómo afecta principalmente a la infancia, sobre todo a los que tuvieron la desgracia de no nacer en el lado de los vencedores. Infancia Maldita es una novela que, como he dicho, se lee muy fácilmente. Primero, porque el autor la ubica la historia fundamentalmente en Alicante y en la Comunidad Valenciana, lo que hace que el lector
sobre todo el alicantino, sitúe en cada momento la trama, ya que reconoce el espacio donde se desarrolla. Y segundo, porque salvo en muy contadas ocasiones, posee un lenguaje creíble, adaptado a los personajes y a sus circunstancias, lo que permite al lector seguir sus peripecias. Digamos que en todo momento el lector sabe en qué punto de la trama se encuentra, mientras se pregunta qué va a pasar a continuación y si el protagonista conseguirá salir airoso de una determinada situación. Esto, sin duda, le da agilidad a la lectura. La novela se centra en un personaje principal acompañado de unos personajes secundarios marcados por un tiempo que influyó de manera decisiva en la población civil, fundamentalmente en la infantil. Infancia Maldita define muy bien ese tiempo, la época de la posguerra de España. Es el tiempo de los escombros que hay detrás de una guerra, el tiempo de la degradación moral, del sentimiento de pérdida, de derrota, de desgracia. Es el tiempo del secreto y del silencio, en el que todo el mundo anda escondido, unos por la vergüenza de lo que hicieron, otros por lo que dejaron de hacer, otros por miedo y otros porque han llegado casi a la inexistencia después de que les hayan quitado hasta su dignidad. Yo creo que hoy es muy difícil, si no imposible, encontrar argumentos vírgenes, originales, sobre todo en la literatura realista. Lo que verdaderamente amplía las posibilidades de la historia es el enfoque que le dé el autor. Agustín decide escribir sobre ese periodo, pero no desde lo sociológico y testimonial, sino desde una perspectiva humana en la que la dignidad del ser humano llega a desaparecer. Y con ese enfoque maneja una unidad argumental que describe las desventuras del protagonista, Miguel Martínez Prieto, Miguelillo, desde que éste viene al mundo en circunstancias trágicas hasta aproximadamente la edad de 27 años. Durante todo ese lapso, Miguelillo busca denodadamente la libertad, la independencia, y para ello no duda en escaparse siempre que puede de los internados en los que él es recluido. Viaja de polizón, roba para comer, se esconde y hace todo lo que está a su alcance con tal de no regresar a la atmósfera severa y asfixiante de esos sitios en los que, sin embargo, y muy a su pesar, regresa una y otra vez tras ser detenido por la policía o la Guardia Civil. El autor sintetiza en Miguelillo la desgraciada historia de tantos miles de niños víctimas inocentes de un tiempo de hambre y de autoritarismo. En definitiva, un tiempo de incultura. Para ello, sirviéndose de paisajes tristes, graciosos, inocentes, a veces oscuros, arma la leyenda de un niño que va creciendo a base de tortazos e incluso torturas y hasta abusos sexuales, como los recibidos por parte de don Cipriano, el director del centro de acogida para huérfanos, en el que estuvo internado durante largo tiempo. Y ese niño va creciendo, mientras carga consigo el peso de haber nacido huérfano en una época tan dura y quedar, en el mejor de los casos, a merced de la impiadosa disciplina de los directores de esos hospicios y reformatorios que intentaban, entre comillas, corregirlo. Agustín ha querido caracterizar al personaje evitando un planteamiento maniqueo. En ningún momento nos da pistas sobre si Miguelillo es bueno o es malo. Permite así que el lector, que conoce las circunstancias dramáticas por las que ha tenido que pasar, vaya construyendo su propia idea sobre la sensibilidad y el comportamiento moral del personaje principal. Un personaje que es consistente, pero no rígido ni predecible, y tiene un punto de ambigüedad, algo que a mí me parece correcto porque nadie es solo de una forma. No existe el rasgo puro. Todos somos buenos y malos dependiendo de las circunstancias. En toda buena historia, como en la vida misma, los personajes modifican sus esquemas, su actitud ante el mundo, a resultas del choque con la realidad. Eso lo ha manejado muy bien Agustín con el protagonista principal, lo que sin duda le habrá ayudado a encontrar el final de la novela. El autor de Infancia Maldita elige como punto de partida cronológico el 25 de mayo de 1938, cuando los aviones del ejército fascista italiano, aliado de Franco, arrojaron casi un centenar de bombas sobre el mercado central de Alicante y las calles adyacentes, a una hora en la que se había congregado un gran número de vecinos en busca de aprovisionamiento.
y que dejó un saldo de más de 300 muertos víctimas de ese cobarde y salvaje ataque contra la población civil. En ese preciso momento, Miguelillo estaba llegando al mundo en una casa próxima a dicho mercado. Su madre, que estaba dando a luz ayudada por don Esteban, el médico de la familia, tuvo la mala fortuna de que uno de los tantos cascotes, producto del bombardeo, cayera sobre su cabeza sin que el médico pudiera hacer nada para reanimarla. Así se quedó ella sin conocer a su hijo y Miguelillo sin conocer a su madre. Hijo de padre desconocido, producto de una noche de pasión desenfrenada, Miguelillo quedó huérfano apenas nacer. Esa prematura orfandad le convierte en un ser rebelde, tosudo, solitario y dolorido, rasgos que se ven acrecentados por la injusta y férrea disciplina que se le impone en los reformatorios. La escena del bombardeo, destrozando la casa y la vida de la madre de Miguelillo, es solo el principio de lo que luego vendría para él y para tantos otros niños nacidos en circunstancias similares, años marcados por la desesperanza, por el miedo, el frío, el hambre, las cartillas de racionamiento, los castigos autoritarios, etc. En definitiva, la dura posguerra que fundamentalmente los niños del bando derrotado sintieron día a día, ya que vivían rodeados de ignorancia y represión en lo que vendría a suponer el período más negro de la historia de España en el siglo XX. Ninguna novela gravita sobre un solo personaje, y esta tampoco, aunque Miguelillo, el protagonista, sea el eje central de la novela. A cada uno de los personajes secundarios, don Esteban, don Cipriano, la monja madre María de las Mercedes, el tío Púas, etcétera, etcétera, Agustín le asignó una función, una forma de ser, de hablar, un objetivo, sopesando cómo iba a actuar en el vector principal de la historia, cómo iba a contribuir u obstaculizar la acción de los demás personajes. Uno de los puntos claves de la novela, además de Miguelillo, el personaje principal, está en los hospicios y los reformatorios, donde se encuentran unos niños que en orfandad absoluta son los representantes más dramáticos de la inocencia llevada al límite del desamparo y la desgracia. Y llegado a este punto, y con el permiso del autor y de ustedes, voy a leer un breve fragmento de la novela que recuerda el trato recibido en el primer centro donde fue internado Miguelillo, relatado por su propia voz. Dice así: en aquel internado me dieron clases de lectura y escritura que aprendí a grandes rasgos. También me enseñaron con más ahínco el contenido del catecismo y la imposición de asistir a las misas de a diario. Allí, en aquel centro de acogida para huérfanos, pasé más de 4 años sin grandes relevancias históricas que contar, aunque por mis travesuras no tardaría mucho en hacerme notorio en el marco de un ambiente rancio que a diario acrecentaba en sentir de soledad por falta de cariño maternal. Cada vez que provocaba o ejecutaba alguna travesura, y no eran pocas, las monjas de la caridad me soltaban coscorrones de nudillo cerrado en la cabeza y me tiraban de las orejas despobladas de pelo, cortado a rape, así como del vello de las patillas. También me ofrecían el singular cariño de la paleta de madera, la zapatilla de suela de cáñamo o el cinturón de cuero en claro intento de reconducir mi disciplina. Aquellos dolos, sin embargo, pudieran calificarse de banales en comparación a los castigos y otros que don Cipriano, el administrador de recursos, lo era provisional por fallecimiento inesperado del titular, ejerciera sobre mi cuerpecillo y mis sentimientos. Toda la novela, en su conjunto, corresponde a seres con un tormento interior muy intenso, con elementos destructivos que pertenecen a la herencia de la guerra. Una vez consumada esta, quedan los escombros, los muertos y los restos atormentadores de esa experiencia. Son los daños colaterales que carecen de importancia para los que montan los conflictos bélicos. Y voy terminando ya mi intervención con el final de Infancia Maldita. El final de una novela suele ser a veces un quebradero de cabeza para el autor, la parte más difícil y delicada, ya que en él suele decidirse la historia. En Infancia Maldita, Agustín ha preferido dejar un final abierto. Tal vez ese final, que lógicamente no voy a revelar, dé lugar en el futuro a una segunda parte, una continuación de la vida de Miguelillo
una nueva novela de Agustín Conchilla. Ojalá. Al menos eso espero yo, y me aventuro a pensar que también lo esperen ustedes una vez que lean la novela. Yo desde ya les conmino a leer este libro y que lo disfruten, sobre todo en esta época veraniega, en la que es un periodo en el que apetece tumbarse a leer a la hora de la siesta o en cualquier momento bajo la sombra de un árbol frondoso. Con las señales dadas en esta charla de presentación, yo no he pretendido ofrecer una reseña en sentido estricto del libro, ni hacer un análisis profundo del mismo, sino en todo caso animarlos a ustedes a una lectura directa. Finalizo agregando que desde mi punto de vista, Infancia Maldita es una novela atractiva, es una novela entretenida que recomiendo muy sinceramente a todos ustedes. Muchas gracias.